Listo, ahora sí. Buenos días, Nayara. Vamos a comenzar ahora con la clase. Nuestra clase del día de hoy se titula Aprendemos sobre las vacunas para prevenir enfermedades. ¿Está bien? Y nuestra meta del día de hoy es la siguiente. Dice, explicar que algunos microorganismos patógenos son la causa de una variedad de enfermedades y por qué las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. Entonces, aquí digamos hay dos subtemas, ¿no? Lo primero es explicar que las enfermedades son causadas por microorganismos, es decir, eh, organismos muy pequeños, y que además, ¿cómo se pueden combatir de forma efectiva las enfermedades? Con las vacunas. Esas son las dos cosas que vamos a explicar el día de hoy, ¿sí? Y vamos a intentar entenderlo bien para que luego tú lo puedas explicar. Esa es nuestra meta, que tú lo entiendas tan bien que hasta lo puedas explicar a otra persona. Entonces, una vez dicho eso, vamos a ver este caso, ¿no? Esta manera de introducción. ¿Listo? A ver, yo te lo voy a leer para que podamos avanzar un poquito más rápido. Aquí le están preguntando a una niña, ¿verdad? A la niña llamada Ana, ¿qué sabes de las campañas de vacunación y para qué sirven? Entonces ella respondió lo siguiente. A ver, esperemos un ratito, está entrando justamente tu compañera. Hola, profe. ¿Qué tal, Valeria? Buenos días. Buenos días. Ok. A ver, justo estábamos comenzando la clase, Valeria, ¿está bien? Nuestra clase del día de hoy se titula Aprendemos sobre las vacunas para prevenir enfermedades y justamente estábamos viendo este primer caso. Bien, estamos al día, ¿ok? Escuchamos atentamente. A esta niña llamada Ana le han preguntado lo siguiente. ¿Qué sabes de las campañas de vacunación y para qué sirven? Nayara o Valeria, ¿alguna quisiera leer lo que ella contesta? Sí, yo. Ok, te escucho, Valeria. Actualmente se están realizando campañas nacionales de vacunas. Ajá. Gratuitas para prevenir enfermedades, inmunizando a niñas, niños, adolescentes, adultos y personas adultas, mayores. Adultas o mayores. Muy bien, gracias, Valeria. De lo que Ana, la niña Ana, ha contestado, ¿verdad? ¿Ustedes qué podrían responder ante lo siguiente? ¿Para qué sirve una vacuna? Nayara y Valeria. ¿Para qué sirve una vacuna? Bueno, para evitar las enfermedades. Ok, para evitar las enfermedades. ¿Para qué más te está diciendo Ana que sirven las vacunas? ¿Algunas ideas que tengan? Nayara, Valeria. Bueno, para prevenir enfermedades como anciana y para inmunizar. ¿Y qué significa inmunizar? Nayara se salió. Parece que está teniendo problemas con el internet otra vez. ¿Y qué significa inmunizar? A ver, Valeria. Inmunizado. No, no sé. No tengo idea. Tal vez no conocemos muy bien el término, ¿verdad? Aunque seguramente lo hemos escuchado varias veces, justo cuando estamos hablando de las vacunas, ¿no? Últimamente por todo lo que ha pasado, justo en las últimas semanas, ¿no? También
justo han venido las vacunas, ¿no? Acá al Perú. Tal vez hemos escuchado ese término de hacerte inmune o de inmunizarte, ¿verdad? Entonces vamos a revisar qué significa esa palabra, ¿ok? Inmunizar Ok. o quedar inmunizado viene de la palabra inmunidad, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra inmunidad? Aquí nos dice Internet, ¿no? Internet nos dice estado de resistencia natural o adquirida que poseen algunos organismos frente a una enfermedad. Es decir, ser inmune es la resistencia que tú tienes ante ser contagiado frente a una enfermedad. Y dice que puede ser natural o puede ser adquirida. Adquirida se refiere a algo externo, que no es algo que tu cuerpo por sí mismo produzca, sino que por algo externo te vuelves inmune. ¿Ok? A ver, Valeria, ¿tú piensas que la vacuna será una inmunidad natural o adquirida? La vacuna te ayuda a ser inmune. Adquirida. Adquirida, ¿verdad? Sería la vacuna te ayudaría a tener una inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque es algo externo. Algo externo lo estás colocando en tu cuerpo y así te ayuda a ser inmune a las enfermedades. Muy bien. Entonces, a ver. Y además también nos dice, ¿no, Ana? Que a todas las personas prácticamente le estarían vacunando, ¿no? Niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Por lo tanto, las vacunas sería importante para todos, para todas las personas deberían vacunarse. Aunque claro que sabemos que hay eh, población vulnerable, ¿no? En este caso los niños y los adultos mayores. Pero las vacunas es importante que todos se lo coloquen. Muy bien. A ver, ahora vamos a hacer nuestras preguntas de reflexión para luego ir de lleno al tema, ¿ok? A ver, en primer lugar, Valeria, ¿qué conoces tú sobre las vacunas? ¿Qué información tienes sobre las vacunas? A ver, todo lo que conozcas o se te venga a la mente. Que conozco yo. ¿Qué conoces tú? No te preocupes, no hay respuestas incorrectas, al menos no en este momento. Que sí, como hemos estado discutiendo, que sirve para inmunizarnos, que sirven para Sí, prevenir enfermedades. Aunque hay veces que algunas vacunas también nos hacen daño, algunas, no son todas, pero son muy pocas. mm, Em, ok. Digamos, tú dices que no se nos hacen daño de que hay un ligero riesgo, tal vez, ¿no? Al ponerte las vacunas. ¿A eso te refieres? ujú, sí, Claro, pero eso pero es... son, ujú, como decía, cuando son nuevas más que todo, pero cuando ya ujú, tienes cierto tiempo de que ya hayan comprobado que ok, claro. están en excelente estado. Para asegurarme, ¿no? De que sea una buena vacuna, tal vez también decir, ¿no? Que tienen que haber pasado por procesos de calidad, ¿verdad? Para asegurarme de que la vacuna sea buena, ¿no? Ujú. Y haya sido aprobada, ¿no? Por eso también seguramente hemos escuchado en las noticias, ¿no? De las vacunas, de que está en primera fase, en segunda fase, ahorita que están, también que han habido voluntarios, ¿verdad? En el Perú sabemos que ha habido, digamos, una campaña sobre voluntarios para hacer ese estudio de las vacunas también. Entonces, todas las Ujú. vacunas tienen que haber pasado por un proceso de estudio, primero de estudio, prueba, ensayo clínico, ¿verdad? Para que luego ya poder saber si funciona o no funciona y así vacunar finalmente a toda la población. Muy bien. A ver. Y como tú dices, ¿no? Eso ha pasado por pruebas, ha pasado por ensayos, pero Ujú. eh, antes de que, digamos, se hicieran las vacunas de manera masiva, ¿no? Hubo algún momento en el que todavía no existían vacunas, ¿verdad? Y mucha gente seguramente se enfermaba. ¿Tú cómo crees que Sí, habrá surgido
la primera vacuna, la primera de todas, ¿cómo crees que habrá surgido o se habrá creado esa vacuna, Valeria? Bueno, para crear la vacuna se necesita también la bacteria sobre la enfermedad, ¿verdad? Ok. A ver, son tus ideas. A ver, tú dices que se necesita o se necesitó en ese momento, ¿no? Las bacterias de la enfermedad. ¿Y qué piensas que habrán hecho con esa bacteria cuando crearon la primera vacuna? Uy, escribí. La estudiarían, analizarían, y ahí fueron pasando pruebas, así como, no sé, Ok. pruebas, Ajá. pues, fueron pasando pruebas de qué es lo que hacía que la matara. Para estudiarla, analizarla y hacerle pruebas. Listo. A ver. A ver, tú, Valeria, ¿a qué edad habrás empezado a recibir vacunas? ¿Recuerdas la primera vacuna que te han puesto? No recuerdo porque la primera vacuna, lo que sí sé, pero no recuerdo. Ajá, que la primera vacuna me la pusieron al nacer. Muy bien. Okay. A ver, por La ejemplo, ¿no? primera que me, Ujú. ajá, Sigue, Valeria, sigue. La primera. la primera vacuna que me pusieron fue la BCG. Ok, muy bien. Entonces, bueno, lo bueno es que tú sabes que al nacer te ponen algunas vacunas, ¿verdad? Bueno, yo he buscado ahorita, ¿no? Algunos cronogramas de vacunas porque eh, digamos que en todos los países se ponen prácticamente las mismas vacunas, pero hay algunas vacunas que se ponen como en conjunto, ¿no? Digamos, son para las mismas enfermedades, pero podrían tener ligeras variaciones en el cronograma. O sea, vamos a buscar en este momento cualquiera solamente para ver, ¿no? Que existen Ujú. varios tipos de cronograma. A ver, desde el número... mm, eh, ya, ok. Esta porque es la que más se parece a la que has mencionado. Mira, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dice, muy bien, la primera vacuna, ¿no? De recién nacido, aquí nos dice precisamente el BCG, ¿no? La que tú me dices que te has puesto. Ahora, Ujú. según este cronograma, y de hecho es algo que, digamos, todas las personas deberían cumplir, pero hay en algunas ocasiones en las que los padres, tal vez por descuido, no llevan a todas sus dosis a sus niños. Hay sobre la vacuna para el polio, para la hepatitis B, el rotavirus, que son varias enfermedades de las cuales ya hay vacunas y de las que nosotros podemos prevenir. Ahora aquí nos mencionan 2 meses, 3 meses, 4 meses, es decir, cuando uno es pequeño es donde más cantidad de vacunas recibe. Cuando, digamos, estás entre el primer año o incluso los primeros 4 años. Recibe un montón de vacunas. Seguramente no recordamos haber recibido tantas vacunas, ¿verdad? Pero nuestros padres nos habrán dicho, ¿no? Que cuando recién naciste, por ejemplo, recibiste la del BCG o que durante el primer año no recibiste algunas cuantas vacunas más, también del neumococo, tal vez algunas enfermedades nos sonarán, pero tal vez otras no. También sería bueno investigar de qué trata cada enfermedad, ¿no? De las cuales nosotros felizmente ya estamos protegidos. ¿Por qué? Porque ya recibimos la vacuna. Ahora, hay otras vacunas que no solamente se ponen cuando somos pequeñitos, sino también cuando somos más grandes, porque es una enfermedad que por temporada se fortalece y le puede dar a más personas, ¿no? Como por ejemplo la de la influenza. Sabemos que todos los años tendríamos que ponernos una vacuna sobre la influenza. Ahora también del coronavirus, seguramente eh, no nos tendremos que poner una vez, sino periódicamente, igual que con la influenza, ¿verdad? A ver, pero bueno, Ujú. vamos a poner ahorita tu respuesta, ¿no? ¿A qué edad empecé a recibir vacunas? De recién nacida.
Recién nacido o nacida, ¿no? Recién nacido. ¿Cuántas y qué vacunas recibí en total? A ver, bueno, ahorita hemos recordado algunas, ¿verdad? Pero tú, ¿cuáles recuerdas que sí o sí te has vacunado? Tal vez en la posta o en el colegio. Las que tú Ah, recuerdas. el que yo recuerdo en la escuela me pusieron una, no me acuerdo el nombre, pero o sea, solamente recuerdo tantas, no todas las veces, pero sí algunas. Ok, las En que la recuerdas. cuando sí, en la escuela una, en, allá en mi, Ujú, en la que iban casa por casa y iban vacunando, así que recibí ya tres que me acuerdo. ujú, campañas de vacuna. Yo, ajá, sí, otra en un ambulatorio, ya vendrían siendo 5, 6. Lo que me acuerdo recibí como unas 8, pero Ok. que ya, Ok. Ponemos lo que recuerdo. Recuerdo alrededor de 8 vacunas. ¿Y recuerdas de qué podían ser esas vacunas? ¿Alguna que recuerdas? Tal vez algún ejemplo. bueno, como decir, la última, la toxoide. Es la única que recuerdo. La BCG y la toxoide. Ok. Entonces ahí tú vas a colocar, ¿no? Todas en la respuesta a la pregunta, todos los que todas las que tú recuerdes que hayas recibido, ¿no? Por ejemplo, y ahí colocas todas las que recuerdas que has recibido. Incluso podrías preguntar a tus papás luego, ¿no? ¿Qué vacunas has recibido? Tal vez tampoco ellos no recuerden todas, pero la mayoría, ¿no? Mm. Nos dijimos, ¿no? Que las vacunas podían ayudar a, o sirven para inmunizar o para cuidarnos de las enfermedades. ¿Y por qué crees tú que previenen las enfermedades las vacunas? ¿O cómo pueden prevenir las enfermedades? Porque la vacuna, como hemos dicho, es algo que adquirimos, ¿verdad? Ujú. Entonces, esta, ese líquido tiene, ¿cómo es? Hay una palabra ahí, eh, tiene, ¿Me recuerdas? ya, déjame, por favor, voy a pensar. El líquido tiene, me decías, ¿qué tiene? ¿Qué tiene ese líquido? ¿O qué piensas que tiene ese líquido? Como bueno, yo le digo así, como un contracuerpo, o sea, Oh, que evita anticuerpo. enfermedades. Ajá. Tiene, ok. Entonces tú dices que lo que a nosotros nos ayuda a generar inmunidad adquirida porque el líquido que nos colocan tienen anticuerpos. Eso es lo que me estás Cuerpo. diciendo. Ajá, y A ver. Ok, entonces eso es lo que tú me dices. Vamos a verificar luego si eso es cierto o no es cierto. Ok. A ver, listo. Entonces, a ver, ya respondimos a estas primeras preguntas y como nuestra clase, creo que se ha entendido más o menos de que es una clase de ciencia y ambiente, ¿está bien? En una clase de ciencia y ambiente siempre tenemos una pregunta de investigación, es decir, lo que nosotros queremos averiguar durante esta clase, ¿ok? La pregunta que vamos a intentar averiguar leyendo y viendo también un videito que también está preparado es ¿por qué se utilizan gérmenes de la misma enfermedad en la creación de la vacuna de la viruela? Por ejemplo, tú ahorita me has dicho que en la vacuna puede estar el anticuerpo, ¿verdad? Y aquí en la pregunta te está diciendo que lo que utilizan son los gérmenes de la misma enfermedad.
A ver, ¿tú por qué crees que en una vacuna se podrían utilizar los gérmenes de la misma enfermedad, Valeria? Bueno, para encontrar la cura, a ver qué hace que a ver qué, para encontrar la cura, porque al matar la bacteria, con tantas investigaciones, en el sentido con tantos experimentos, varia- gran variedad de líquidos, pero se lo usan por gotas, seguro. En ahí, hasta cuando digo yo, pues, lo que tiene. Cuando la vacuna muere, o sea, que ya no está generando nada, ahí ya listo, encuentro la Ujú. vacuna. Entonces, dirías tú que Sí, se doctor. utiliza la bacteria porque al investigarla, al experimentar, logran encontrar la cura. Eso es lo que más o menos me has dicho, ¿verdad? Ujú. Ok, a ver cómo está. Es una respuesta válida. Ahora vamos a investigar precisamente, ¿no? Sí, realmente es así. Si es porque al estudiar la bacteria y experimentar con ella se logra encontrar la cura. A ver, recordemos la pregunta muy bien, ¿eh? ¿Por qué se utilizan gérmenes de la misma enfermedad en la creación de la vacuna? Pero en este caso, ¿no? De la viruela, porque ese es el caso que vamos a leer. ¿Ok? Entonces, nuestro plan de investigación va a ser la siguiente. ¿Está bien, Valeria? Lo primero que vamos a hacer, como cualquier plan de investigación, es buscar información. Tenemos nuestra pregunta y lo primero que hacemos siempre es buscar información, que puede ser en lecturas, en diapositivas, en nuestros dispositivos, internet o libros. En este caso lo vamos a hacer con una lectura, que también lo tengo aquí, no lo tengo listo, y también vamos a profundizar un poco en cómo funciona la vacuna con ayuda de un video. ¿Está bien? Ok, Luego de tener toda esa información, vamos a analizar la información y lo vamos a organizar. Digamos, esa va a ser una de las actividades que tú vas a tener que hacer. Un organizador visual. ¿Está bien? Un organizador visual acerca de la información que hemos leído. Y al final, ok, ya vas a poder responder la pregunta que recordemos una vez más es ¿por qué se utilizan gérmenes de la misma enfermedad en la creación de la vacuna de la viruela? Ese es nuestro plan de investigación, los pasos que vamos a realizar. ok, Y, uh-huh. A ver, entonces, damos paso a la primera parte que va a ser leer este texto, que se titula Experimento de Jenner, la primera vacuna. A ver, primero lo leemos y luego vamos a responder las preguntas. Está dividido en dos partes porque es un poco larguito. ajá, pero ahí tiene allí una pregunta, que ese nombre se pronuncia Jenner. Uh-huh. Jenner, exactamente. Edward Jenner se llama. Edward Jenner. Uh-huh. A ver, eh, vamos a leer un párrafo tú, un párrafo yo, y así vamos terminando de leer el texto, ¿está bien? Comienza a leer tú, por favor, Valeria, el título y el primer párrafo, luego yo leo el siguiente y así. Ok, a ver, ya, listo. Ajá. Experimento de Jenner, la primera vacuna. El médico, el médico británico Edward Jenner inventó la primera vacuna contra la viruela Ujú. en 1796. Llevó a cabo su experimento de inmunización con, con la... Ahí dice linfa de viruela vacuna. Ahorita ¿Dónde? aquí dice Ajá. linfa, dice.
linfa de viruela vacuna. Ujú. Y en aquel momento se Perdón. ah, Inauguró. inauguró Ujú. la era de la vacunación. La era de la vacunación. Muy bien, Valeria, gracias. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Que ¿quién inventó la primera vacuna, Valeria? Edward Jenner. Ujú. Edward Jenner inventó la primera vacuna contra la viruela, nos dice, ¿no? Y la primera vacuna fue contra la viruela. Dice que en 1796 él realizó un experimento de inmunización. Mira, la palabra inmunización que justo habíamos visto, ¿no? Con linfa de viruela vacuna. Lo que se refiere a esto, linfa es, lo vamos a buscar, pero linfa es como un líquido un poco coagulado, ¿ok? A ver, lo buscamos. Aquí está. Linfa es líquido coagulable, casi incoloro y, bueno, casi incoloro que procede de la sangre. Es decir, algo como si fueras un líquido proveniente de la sangre que está coagulado, ¿ok? Para que se entienda un poco a lo que se refiere. Entonces, digamos que se reunió, ¿no? De la sangre de, aquí dice vacuna, ¿verdad? Entonces se refiere a las vacas, al ganado. Esta viruela que se sacó de las vacas, del ganado, en forma de un líquido medio coagulado, ¿verdad? De ahí es donde se realizó el experimento de inmunización y aquí dice, ¿no? Inauguró la era de la vacunación, es decir, él dio comienzo a esta era de la vacunación. Como él dio la primera vacuna, este es ese experimento que comenzó todo, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Listo. A ver, seguimos con el Okay. siguiente párrafo. La, bueno, yo supongo que es vaquina, ¿no? La vaquina o viruela de las vacas. ¿Bien? La viruela nació, digamos, surgió del ganado de las vacas. Es una enfermedad que producía una erupción en las ubres de estos animales. Es decir, a las vacas tenían la viruela y ellas en sus ubres, de donde pues se saca la leche, ¿verdad? Les surgían como erupciones, como granitos, como si fuera un sarpullido. Entonces, los campesinos sabían que los ordeñadores podían contagiarse de la viruela de las vacas. Además, observaron que ante una epidemia de viruela, estos se enfermaban en raras ocasiones. A ver, ¿qué nos está diciendo ese párrafo, Valeria? ¿Qué nos está contando? Bueno, que a través de la vaca fue que surgió la, la propagación de la viruela. Ajá. ¿Qué causaba la viruela en las vacas? Le causaba la ronchita, erupciones, Ajá. en su ubre, porque es la piel más suave que tiene. Ahí es donde tienen la carne normalita. Ajá. Muy bien. ¿Y qué pasaba con los campesinos? ¿Qué problema Bueno, les surgía? Ajá. porque como por la ubre sale la leche, entonces al ordeñarla, la leche, tanto la leche como la mano de los campesinos se puede contaminar, porque están en contacto con la enfermedad. Entonces ellos, los ordeñadores, al vender la leche, podían propagar también la viruela. Ajá. Muy bien. Listo, muy bien. Has entendido perfectamente lo que nos decía este párrafo. A ver, ahora continúa leyendo. A ver, un ratito creo que voy a agrandar, creo que se te está haciendo difícil leerlo. A ver, vamos a ver si lo agrandamos un poco. Listo. Ajá. Ya dice aquí, el experimento. Te escucho, Valeria. Ya va, ¿cómo es? Achicar un poquitico más. ¿Para chico? No, ahí está bien, está bien, está bien. Sí.
Y ahora sí, el experimento desde aquí. Ajá. El experimento de Jenner consistió en la introducción de viruela de la vaca procedente de una pústula de una ordeñadora a un niño de 8 años de edad. Y 2 meses más tarde se Autoinoculó. autoinoculó el mismo quedando ambos protegidos. Muy bien, Valeria. A ver, entonces aquí lo que te está diciendo que el experimento de Jenner consistió en lo siguiente, que él introdujo la viruela de la vaca, que lo sacó de dónde, la sacó de una pústula, pústula sería como un grano con pus, digámoslo, ¿no? Una erupción en la piel que tiene pus, que está infectado. Lo sacó de una ordeñadora que se había contagiado como, pues, al momento de ordeñar las vacas, ¿no? Sacó ese germen, esa bacteria, de eso que le salió a la ordeñadora y lo colocó en un niño de 8 años de edad. Y dice que después de 2 meses también se lo colocó él mismo. Es decir, Jenner se lo colocó, esa bacteria también se lo colocó a él mismo. Y así quedaron ambos protegidos, dice. Es decir, tanto el niño como él quedaron protegidos. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a seguir leyendo. Dice, para cerciorarse de que el niño levemente infectado por la viruela de la vaca, levemente infectado porque Jenner le había colocado el virus, ¿verdad? Había quedado realmente inmunizado contra la viruela humana, le inyectó materia virulosa, es decir, virus, que había extraído con anterioridad de una pústula humana. De otra pústula humana, de nuevo sacó el virus y se le inyectó al niño otra vez. Dice que se le aplicó profusamente, pero no dio lugar a ningún ataque de viruela. ¿Qué te está contando en este párrafo, Valeria? Que intentó de, le intentó meter al niño la enfermedad a ver si la vacuna había funcionado. Y sí le funcionó porque el niño no tuvo ninguna reacción. Muy bien, Valeria. Claro, digamos, para comprobarnos, siempre decimos cualquier investigación, si hacen pruebas, ensayos, errores, como tú decías, ¿verdad? Siempre hay una investigación, ensayos, va por fases. Entonces, aquí, antes, ¿qué hizo? Primero introdujo la viruela que sacó de una pústula al niño para ver si funcionaba para defenderse. Y luego, ¿cómo lo comprobó? Porque, digamos, esta es la parte de para cerciorarse de comprobar si ha funcionado, le colocó de nuevo el virus, ¿no? Materia virulosa, dice aquí, con el virus, para ver si reaccionaba la enfermedad. Y pues como había funcionado la vacuna, entonces ya no dio ninguna reacción, ya no dio ningún ataque de la viruela al niño. Excelente. A ver, sigue leyendo. Listo, a ver. Seguimos leyendo entonces. A ver, Valeria, te escucho. El primer párrafo. Ajá. Ajá. En los brazos Aparecieron. En los brazos aparecieron los mismos síntomas que
provocaba las sustancias virulosas en los niños que han sufrido viruela de la vaca. Al cabo de unos meses le volvió a inocular materia virulosa, Ujú. que en esta ocasión no produjo ningún efecto visible en el cuerpo. Ajá, muy bien, Valeria. Entonces, mira, nos había dicho, ¿no? Que para comprobarlo le habían inyectado otra vez viruela al niño, ¿verdad? Y que no había dado lugar a ningún ataque de viruela. Pero, ¿qué sí le apareció al niño? ¿Qué le apareció? ¿Qué le pasó al En, niño? en los brazos le dio una ronchita. Ujú. Digamos, no fue muy grave, pero de todas maneras le aparecieron Muy algunas ronchas, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice que pasó con el niño? Al cabo de unos meses, ¿qué pasó? Al cabo de unos meses le volvió a introducir Ujú, materia virulosa y ujú, esta vez no, ahí sí no le provocó ninguna sustancia. ujú. Entonces, podemos decir, ¿no? Que al niño le inyectó la materia, ¿verdad? Ujú, Y ya le causó algunos síntomas, pero después de un tiempo le volvió a poner y ahí sí ya no produjo ningún efecto la enfermedad, al menos ninguno visible, ¿cierto? ujú. A ver, continuamos. A ver, yo lo voy a terminar de leer, ¿ok? A ver, nos dice, escuchemos atentamente. Jenner observó que las personas que contraían la viruela de la vaca, mucho más leve que la humana, quedaban inmunizadas contra esta última, es decir, contra la viruela humana. Jenner demostró las ventajas de la vacunación con viruela de la vaca. La inmunización con este tipo de viruela no producía pústulas, no ocasionaba riesgo de muerte, ni era foco de contagio a través de las personas vacunadas. Casi 2 siglos después, en 1979, la Organización Mundial de la Salud proclamó oficialmente erradicada la viruela en todo el mundo. Interesante. A ver, ¿qué nos está contando esto último que hemos leído y hemos escuchado? ¿Qué nos está contando Valeria? Eh, de que la viruela, Ujú, fue ya por todo el mundo y ya la vacuna fue probada, ujú, eh, que fue también aprobada por la Organización de la Salud exactamente. Ujú, y a todo el mundo se la podía colocar. ok. Ujú, exactamente. Muy bien. ¿Y qué es lo que le colocaba? ¿Qué le colocó al niño, por ejemplo? ¿Le puso la bacteria o los anticuerpos, Valeria? ¿Qué le colocó al niño? La bacteria, La misma bacteria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que esto generaba? Por eso es que a él le salía sarpullido. Pero como digamos, él le colocaba aquí, nos menciona, ¿no? No colocaba la viruela de humana. Aquí nos no menciona la que hay de la dos tipos, hay dos tipos de viruela, la de la vaca y la viruela humana. Él no le colocó la humana, le colocó el que provenía de la vaca, que es mucho más leve que la humana. Ahí, digamos, está el truco. Él no colocaba la viruela humana al niño, sino la de la vaca, que era mucho más leve, mucho más débil el efecto. Entonces, esto, al colocarle al niño, la bacteria misma, lo que generó es que hubieran síntomas como las ronchitas, ¿verdad? Pero el cuerpo ya empezó a generar anticuerpos. Es el cuerpo mismo
el mismo sistema inmunológico el que genera los anticuerpos, y ya cuando recién, digamos, le pasó la enfermedad como tal, es por eso que el cuerpo ya no se enfermaba, porque ya tenía los anticuerpos listos de una vez anterior que ya le había inoculado la viruela de la vaca. Y digamos, de esta forma es que él logró hacer la vacuna, ¿no? Entonces, digamos, ¿dónde está el truco? Lo importante es que él creó la vacuna con ayuda de la viruela de la vaca, que es más leve, más débil que la viruela humana. Si nosotros creamos las vacunas a partir de gérmenes, bacterias, virus, que son más leves del usual, están debilitadas, son más débiles o están inactivas, que no desarrollan tanto la enfermedad. Y pues aquí no podemos decir que realmente funcionó, porque al final la OMS, la Organización Mundial de la Salud, proclamó que la viruela estaba erradicada de todo el mundo. Eso es un gran logro, ¿verdad? Porque todo el mundo hay muchísimas personas. Entonces podemos decir que sí funcionó, y felizmente funcionó, ¿no? Y así empezaron a crear las vacunas, por así decirlo. Muy bien. A ver, ahora vamos a responder las preguntas y luego vamos a ver un video para profundizar un poco más en cómo funcionan las vacunas y que nos quede bien claro. ¿Ok? A ver. ¿Qué vacuna descubrió Jenner, Valeria? La de la viruela. ¿Y cuál es el proceso que él siguió para poder descubrir la vacuna? Primero agarró agarró la bacteria de una vaca. Agarró, bueno, obtuvo, ¿no?, la viruela de la vaca. Ok. ¿Y qué hizo con esa viruela? La aplicó en un niño de 8 años y en él. 8 años. ¿Y qué pasó con ese niño? Aplicó. Primero tuvo algunos efectos secundarios, pero en los brazos fue algo leve. Después al mes se la volvió a aplicar y ahí sí no tuvo ninguna reacción. Muy bien, claro, digamos fue por procesos, ¿no? Primero le aplicó, hubo reacción, pero luego cuando le volvió a inocular esa materia virulosa, es decir, bastantes virus, ¿no? Como un concentrado de virus, ahí ya no le pasó nada, digamos, ¿no? A ver, otra pregunta. ¿Cómo actúa la vacuna en nuestro organismo? ¿Tú qué crees que habrá pasado una vez que le inyectaron, ¿no?, la bacteria de la viruela al niño? Bueno, primero a lo mejor no tuvo ninguna reacción al primer día. Seguro el otro día le empezaron, no, es lo que yo pienso, se le empezarían a picar un poquito los brazos. Y ya después, como a la semana, tendría sus ronchitas leves. Okay. Y también como... ¿Te escucho? ¿Te escucho? Ahí fue donde le volvieron a aplicar la otra vacuna. O sea, la otra dosis. Exactamente, ¿no? Ciertamente, ¿no? Al primer contacto con la vacuna, digamos, primero genera algunos efectos, ¿no? Puede generar algunos efectos, así como también pasa con algunas vacunas que nos ponemos también, ¿no? Por ejemplo, en esa vacuna del COVID, no sé si habrás visto las noticias, a los que les ponen, ¿no?, podrían tener efectos como dolor de cabeza, un poco de malestar, pero eso es ¿por qué? Porque le están inyectando la bacteria, pero en una forma más débil, una forma tal vez no activa, ¿no?, para que no se desarrolle la enfermedad. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Si el cuerpo reacciona, es decir, genera malestar, genera dolor de cabeza,
Eso significa que el cuerpo está combatiendo la enfermedad. Y al combatirla, lo que hace es generar anticuerpos. Es decir, ya puede identificar la enfermedad y genera anticuerpos, genera defensas ante la enfermedad. Luego vamos a ver cómo exactamente se llaman estas defensas, porque no se llaman defensas, sino antígenos, pero eso ahorita lo vemos, no te preocupes. A ver, ¿qué demostró al suministrar viruela de vaca en el cuerpo humano? ¿Por qué al niño le colocó la viruela de la vaca y no le colocó la viruela humana, Valeria? Porque la viruela de la vaca es más débil. Exacto. Ajá, exactamente, ¿no? Aquí también nos menciona un poco más, nos dice que la inmunización con la viruela de la vaca, al ser más débil, ¿qué hacía? No producía pústulas, es decir, tal vez le salía sarpullidos, pero la pústula ya es algo más desarrollado, como como sarpullido, pero más grande y aparte con pus, es decir, mucho más afectado, ¿no? No producía pústulas, no había un riesgo de muerte y tampoco se generaba un foco de contagio. Es decir, los vacunados no generaban un foco de infección. ¿Está bien? Entonces, digamos, habían bastantes beneficios, ¿no? Con el hecho de haber sido suministrado la viruela de la vaca en vez de la viruela humana. Entonces, aquí podemos colocar. ¿Qué demostró? Que es más débil, ¿verdad? Es más débil ese tipo de viruela. No genera pústulas. No hay riesgo de muerte tampoco. Porque antes, aunque ya estemos en estos tiempos, ¿no? Sabemos que hay vacuna contra la viruela y todo ello. Antes, al no haber vacuna, la viruela podía ocasionar la muerte, porque no había un correcto tratamiento para eso. El riesgo de muerte, y además, tampoco genera foco de contagio, ¿no? O sea, los vacunados no se volvían un foco infeccioso, no se volvían un foco de contagio. Y aquí, la siguiente pregunta. ¿Por qué Jenner usó los mismos gérmenes de la enfermedad para curar a los enfermos de la viruela? Es decir, te está preguntando, ¿por qué utiliza los gérmenes de la viruela para curar a los enfermos de viruela? Para que haga un anticuerpo. Para que el cuerpo, para que el mismo cuerpo, ¿no? Para que nuestro organismo, para que nuestro organismo, bueno, el organismo del niño, ¿no? En este caso, el organismo pueda generar anticuerpos ante la enfermedad. Listo. A ver, ¿tenemos todas las respuestas hasta ahí, Valeria? ¿Las has copiado o has intentado poner con tus propias palabras? ¿O te doy un poco de tiempo todavía? Ok. Bueno, entonces, a ver, me avisas cuando lo tengas listo, ¿sí? Para ver el video y profundizar en lo de la vacuna. Excelente, Valeria. Muy bien, entonces, ya con ayuda de la lectura hemos más o menos visto o leído, entendido cómo es que funciona una vacuna, ¿verdad? Ahora vamos a ver un video que nos va a ayudar un poco más a entender cómo es que funciona. A ver, ¿me avisas? A ver, voy a volver a compartir. Me avisas si se escucha correctamente el video. A ver. Una vacuna es esa inyección que de niños de solo nombrarla nos atemoriza bastante, pero también a algunos adultos puede causarles gran temor. Sin embargo, es un elemento que nos protege de enfermedades que pueden ser de leves a discapacitantes y en el peor de los casos, mortales. Entonces aquí nos dice que la vacuna es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a protegernos de enfermedades que pueden ser leves, pueden ser
nos pueden causar un daño permanente, ¿verdad? O también podrían ocasionar la muerte, las enfermedades. Es por eso que las vacunas son muy importantes. ¿Ok? Las vacunas surgen de los mismos virus o bacterias que causan la enfermedad. Estos patógenos son tratados en los laboratorios y convertidos en el medicamento que al administrarse pondrá en alerta nuestro sistema inmune, el cual activa las defensas que identifican y atacan a estos agentes malignos. Muy bien. A ver, ¿qué nos han dicho que hacen con esas bacterias, esos gérmenes, Valeria? Que los utilizan para hacer las vacunas para inmunizarnos. Ajá. Nos dicen que esas bacterias, esos gérmenes, los tratan en el laboratorio, ¿verdad? Y que las bacterias y esos gérmenes que son debilitados, son inactivados, ¿verdad? Lo colocan en nuestro cuerpo. ¿Y nuestro cuerpo qué hace? Hay dos pasos para que, digamos, se pueda defender, ¿no? Los pone en alerta. Primero, identifica, ¿está bien? Y luego se protege, es decir, ataca el virus. ¿Está bien, Valeria? Recuerda eso siempre. El cuerpo primero identifica la enfermedad y luego lo ataca, porque si lo identifica ya sabe cómo atacarlo, ¿cierto? Y ¿Qué pasaría, Valeria, si nuestro cuerpo no identificara la enfermedad? no sabe cómo que va a crear para poder inmunizarnos por partir del virus. Claro, si no sabe qué enfermedad está atacando nuestro cuerpo, no puede defenderse. Eso es lo que pasó con el COVID, por ejemplo, Valeria. Como es un germen, un virus muy nuevo que nadie conocía, surgió, ¿no? Se creó, surgió en otro país incluso. Nuestro cuerpo o el cuerpo de la gente infectada no sabía cómo defenderse. Y es por eso que ha causado tantos problemas a nivel mundial. Y es por eso que es importante la vacuna. Ahora vamos a entender por qué es tan importante la vacuna. A ver, seguimos escuchando. Recuerda, se identifica y luego se ataca la enfermedad. A esta reacción, provocada por la vacuna, se le llama inmunidad. Las vacunas... Ahí lo que hablábamos, ¿recuerdas? La vacuna nos volvía inmunes. ¿Y qué era la inmunidad? Resistencia natural o adquirida contra una enfermedad. Para eso nos ayudan las vacunas. Son el instrumento clave para prevenir y combatir diversas enfermedades, como la viruela, el sarampión o la poliomielitis. Padecimientos que a lo largo de la historia han dañado de forma importante la salud humana. Entonces, ¿ves? Aquí nos dice que a lo largo de la historia han habido muchas enfermedades que causaron muchos desastres, muchas pérdidas. Y que a lo largo del tiempo la vacuna ha sido precisamente aquello que ha ayudado a erradicar algunas enfermedades, como vimos, por ejemplo, con el caso de la viruela. Incluso el OMS, ¿no? Nos indicó que había sido erradicada finalmente por ayuda de la vacuna. Y otras enfermedades que también han afectado a las personas, ¿no? ¿Cómo funcionan las vacunas? A ver, aquí intentamos prestar mucha atención porque aquí nos va a hablar con algunos términos un poquito más técnicos. No tanto, no es complicado para entender, pero hay que prestar atención. Las vacunas son pequeñas dosis de gérmenes debilitados o suprimidos que entran a nuestro cuerpo para preparar el sistema inmunológico ante futuras amenazas. ¿Escuchaste lo que dijo? Dijo pequeñas dosis de gérmenes De bacterias. bacterias. Ajá, son la misma bacteria, recordemos. La vacuna no son los anticuerpos, sino la misma bacteria, pero no es como que la bacteria en su forma más fuerte, sino la bacteria en forma debilitada, en forma inactiva o en alguna forma de que no se va a desarrollar la enfermedad en nuestro cuerpo. ¿Está bien? Seguimos. Algo así como cuando Karate Kid va a la choza de Mr. Miyagi a entrenar. Gracias a este método, las epidemias más letales alrededor del mundo como el sarampión y la difteria han sido prácticamente erradicadas. Pero, ¿cómo funciona? Nuestro sistema inmunológico tiene dos líneas de defensa, algo así como los poderosos Roberto Carlos y Fabio Cannavaro en sus mejores tiempos en el Real Madrid.
La primera línea de defensa, conformada por glóbulos blancos granulocitos, se encarga de combatir los gérmenes más dóciles. A ver, aquí nos ha dicho algunas cuantas cosas. Nos dice que el cuerpo tiene 2 líneas de defensa. ¿Está bien? Entre esas 2 líneas de defensa tenemos la primera, son los glóbulos blancos. Y ellos nos defienden de los gérmenes que son más débiles. ¿Está bien? Los glóbulos blancos nos defienden de los gérmenes más débiles. Y tenemos la segunda línea de defensa. Escuchemos también cuál es. Combatir los gérmenes más dóciles. En caso de una amenaza mayor, una segunda brigada integrada por linfocitos B liberan anticuerpos y bloquean a los agentes infecciosos más feroces. Y aquí está nuestra segunda línea de defensa. Nos dicen que son linfocitos B. Estos linfocitos B se encargan de las amenazas más grandes. Glóbulos blancos, gérmenes débiles, linfocitos B, amenazas más fuertes, más grandes. ¿Y cómo nos defienden? Los linfocitos son los que liberan los anticuerpos que tanto hemos escuchado, hemos hablado. Estos linfocitos son los que liberan anticuerpos, que son estos de aquí, ¿no? Esta es una representación, estos, que atacan precisamente la bacteria, el virus o el germen. Este escuadrón especial de linfocitos es comandado por un grupo de células inertes conocidas como células de memoria. Durante un cuadro infeccioso, estas células almacenan información sobre los agentes que atacan nuestro cuerpo y en caso de que regresen, alertan a los linfocitos para que produzcan los anticuerpos necesarios. A ver, ¿quién nos dijo que era este tipo de aquí? Tipo, por llamarlo de alguna forma. ¿Quién era el de aquí, Valeria? El que guardaba la información para cuando volviera otra vez la enfermedad, mandaba los linfocitos B a volver para que liberen anticuerpos. Muy bien, Valeria, lo has recordado bien. ¿Recuerdas qué es lo que te dije? ¿Cuáles son los 2 pasos para que nuestro cuerpo se defienda? El primero era estudiar, creo que. Vamos, tú puedes. A ver, ingresa la bacteria, el virus a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, ¿qué tiene que hacer primero? Analizar. Ya. Analizar, identificar, ¿ok? Identificar y después atacar. Exactamente. Entonces, por eso es importante esta célula de aquí. Aquí la llaman célula de memoria. La célula de memoria es, como tú muy bien has dicho, es la que guarda la información. Y como esta célula, ¿no?, guarda la información, es por eso que es posible que puedan identificar la enfermedad. Como él tiene la información, identifica la enfermedad y le dice a los linfocitos cuáles son los anticuerpos que tienen que generar para combatir cada uno de estos gérmenes, cada una de estas bacterias. Ahora, ¿qué pasaría si esta célula de memoria no conoce una enfermedad X, no una enfermedad nueva? ¿Qué pasaría? Los linfocitos no supieran con qué atacar. Exacto. En específico. Esta célula de memoria no podría decirles qué anticuerpo generar para poder atacar la enfermedad. Entonces ahí es donde se genera el problema y es ahí donde entra la vacuna. A ver, escuchamos de nuevo esa partecita, ¿ok? Escuchamos atentos. Las inertes, conocidas como células de memoria. Durante un cuadro infeccioso, estas células almacenan información sobre los agentes que atacan nuestro cuerpo y en caso de que regresen, alertan a los linfocitos para que produzcan los anticuerpos necesarios. Cada anticuerpo está diseñado para atacar un germen en específico, gracias a una molécula llamada antígeno, la cual proviene del propio agente infeccioso. Sin embargo, las células de memoria no tienen registrada toda la información de todos los gérmenes existentes, solo la de aquellos que deciden invadir nuestro organismo. ¡Cuidado! ¡Ahí viene la rubiola!
Es aquí donde entran las vacunas. En vez de tener que esperar a enfermarnos para formar nuevos anticuerpos, las células de memoria pueden registrar estas pequeñas dosis de gérmenes y formar los antígenos en caso de que la verdadera enfermedad llegase a manifestarse. ¿Ves? Entonces, hay dos formas en las que el cuerpo puede generar esos anticuerpos. Uno es enfermarnos, es decir, del ambiente, no nos enfermamos y nuestro cuerpo genera anticuerpos. O esa sería la inmunidad natural. Recuerda, tenemos natural y adquirida, ¿verdad? Esa sería la inmunidad natural. Y la otra es aplicarnos la vacuna. Y digamos que esto es mucho más beneficioso. ¿Por qué? Porque lo que está en la vacuna no es la enfermedad en toda su potencia, sino es la enfermedad, el virus, el germen más debilitado, mucho más leve. Entonces ahí, claro, nos puede dar algunos síntomas, ¿no? Pero va a ser leve. Y así la célula de memoria puede aprender a identificar esa enfermedad. Y cuando ya es capaz de identificarlo porque guarda la información, ya cuando nos dé de verdad, es decir, del ambiente, ¿no? De que alguien nos contagia, ya el cuerpo va a saber defenderse. Eso es la forma en la que la vacuna funciona, Valeria. Okay, a ver, vamos a volver a escuchar esa partecita para que nos quede bien claro. ¿Okay? Las de memoria no tienen registrada toda la información de todos los gérmenes existentes, solo la de aquellos que deciden invadir nuestro organismo. ¡Cuidado! ¡Ahí viene la rubiola! Es aquí donde entran las vacunas. En vez de tener que esperar a enfermarnos para formar nuevos anticuerpos, las células de memoria pueden registrar estas pequeñas dosis de gérmenes y formar los antígenos en caso de que la verdadera enfermedad llegase a manifestarse. Así, el sistema inmunológico forma los anticuerpos para combatir enfermedades sin que éstas se hayan desarrollado, volviéndonos inmunes. Debido a que los agentes infecciosos introducidos están debilitados, los síntomas que causan en nuestro cuerpo son mínimos. Entre más personas se vacunen, disminuye la probabilidad de que la enfermedad se propague. A esto se le llama inmunidad colectiva o de manada. Dice, ¿ves? Glóbulos blancos, granulos. Entonces, ya creo que hemos visto no lo suficiente como para poder entender cómo es que funcionan las vacunas. A ver, Valeria, sí, de manera resumida lo que me has entendido. ¿Cómo es que funcionan las vacunas, Valeria? A ver, en tus propias palabras, lo que recuerdes. Bueno, contra la vacuna funciona en que ingrese como es la bacteria, pero no fuertemente, no una bacteria tan fuerte, sino algo leve. Que cuando le llegue a la célula de información. Ya, célula de información, célula de memoria, la que recuerda. Célula de memoria. Ajá, célula de memoria, pero cree los anticuerpos y cuando llegue la enfermedad real, saber cómo la va a combatir. Exactamente, Valeria. Entonces, sí, rápidamente, ¿ok? Nuestro cuerpo primero identifica, luego ataca. En la vacuna siempre hay dosis de los mismos gérmenes y bacterias, pero de forma debilitada, de forma inactiva, de manera que no se desarrolle completamente la enfermedad, ¿ok? Nuestro cuerpo tiene dos líneas de defensa. Tenemos a los glóbulos blancos, que se encargan de los más débiles, y los linfocitos B, que se encargan de los gérmenes más fuertes. Los linfocitos B son los que liberan los anticuerpos. Pero ¿quién nos ayuda a identificar qué enfermedad está en nuestro cuerpo? La célula de memoria. Ajá. Entonces, esa es la que registra la información. Entonces, ante una enfermedad nueva, por ejemplo, que yo no sé, nuestra célula de memoria no va a poder dirigir a los linfocitos para saber qué anticuerpo, qué antígeno realizar. Es ahí que viene la vacuna. La célula de memoria puede registrar la información de las bacterias que nos inyectan en la vacuna porque son más débiles, no van a desarrollar totalmente la enfermedad, pero va a ser suficiente para saber qué anticuerpos generar.
Y ya cuando nos dé la enfermedad totalmente, nuestro cuerpo va a saber cómo defenderse porque ya registró toda la información necesaria proveniente de la vacuna. Y así es como la vacuna nos ayuda a prevenir las enfermedades. ¿Se entendió, Valeria, cómo es que funciona la Sí. vacuna? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a realizar las actividades. Bueno, estas son las actividades que vas a tener que realizar. ¿Está bien, Valeria? Te las voy a pasar Ok. a explicar. Primero, vas a tener que elaborar un organizador visual. ¿Está bien? ¿Y Sobre cómo él es eso? puedes hacer, podrías hacer un dibujo, ¿no? Podrías hacerme, por ejemplo, dibujos así como hemos hecho aquí, ¿no? De los glóbulos blancos, de los linfocitos, de la célula de memoria y cómo esta es ayudada por la vacuna. Creo que eso será mejor. Intenta hacer como unos dibujos para que ayuden a explicar cómo es que funciona la vacuna, cómo es la célula de memoria, cómo es que esta le da información a los linfocitos y cómo es que esto finalmente nos ayuda a generar anticuerpos. Puedes hacer eso de explicar cómo funcionan las Creo que vacunas. me mandaría ese video, el que acabamos de ver. Ok, voy a mandar el video también. Te doy dos opciones. Puedes hacer esos dibujitos, ¿no? Que nosotros hemos visto en el video como forma de ejemplo, o puedes también hacer un dibujo acerca de el experimento que hizo Jenner, ¿no? El experimento que hizo con el niño, que sacó, ¿no? El virus primero de una pústula de una ordeñadora, se lo puso al niño primero le salieron sarpullidos, pero luego le puso otra vez y ya no le salió, ya quedó inmunizado. También puedes hacer eso. Te doy esas dos opciones para que lo hagas. O me explicas cómo funciona la vacuna, ¿no? Con los linfocitos, la célula de memoria, o me explicas con dibujos también el experimento que hizo Edward Jenner con respecto a la vacuna de la viruela. ¿Está bien, Valeria? Listo. Luego, bueno, ya vas a tener bastante información, ¿verdad? Ya hemos visto bastante información. Yo creo que ha quedado claro cómo es que funcionan las vacunas. Al finalizar eso, vas a responder la pregunta, ¿no? Con ayuda, mira aquí dice, con ayuda del organizador visual, contrasto mi respuesta inicial a la pregunta de investigación de las ideas que hallé y escribo mi respuesta definitiva. Es decir, a esta pregunta que era, ¿por qué se utilizan gérmenes de la misma enfermedad en la creación de la vacuna de la viruela? Nuestra primera respuesta fue, se utilizan porque al notar la bacteria, investigar y experimentar, se puede lograr encontrar la cura. Esa fue nuestra primera respuesta. Pero ahora, con la información que tenemos, seguro tenemos una respuesta distinta, ¿no? Además, la vamos a poder argumentar un poco más. Ya sabemos cómo funciona la vacuna. ¿Por qué es que utilizaron la viruela de la vaca en vez de la humana? Ya lo sabemos, ¿cierto, Valeria? Entonces, ya podemos dar una respuesta más acertada, ¿cierto? Listo. Entonces, eso, el dibujo, ¿no? El dibujo, luego tu respuesta definitiva a la pregunta y finalmente las preguntas de reflexión que siempre hacemos, ¿no? Aquí te preguntan, ¿no? ¿Propusiste una respuesta inicial? Ubiqué en el texto las ideas para responder la pregunta. Expliqué en un organizador visual el experimento de Jenner y la primera vacuna. Propuse a mi familia formas de prevenir y protegerse de la enfermedad. También. Y pues eso es lo que tendrías que hacer. Entonces tendría que hacer prácticamente nada más lo de las actividades y la reflexión. Exactamente. Sí, así es, Valeria. Muy bien. ¿Ha quedado alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido con respecto a las vacunas? ¿O ha quedado así todo súper claro? Sin ninguna pregunta, sin ninguna duda. No, por ahora no. Ok, listo. Entonces, ahorita yo o el grupo voy a enviar, bueno, estas diapositivas lo voy a volver a enviar. Voy a enviar el link del video que acabamos de ver
Y más tarde, cuando ya lo haya subido, también enviaré la grabación de la clase. ¿Está bien, Valeria? Ok. Listo, entonces nos vemos. Haz la actividad del día de hoy para que no se te acumule porque el día de mañana tenemos clase. De todas maneras, ya lo sabes. Mañana tenemos clase a las 9 de la mañana. ¿Listo? Ok. Listo, Valeria. Que tengas bonita tarde y ya nos estaremos viendo el día de mañana. Envía tus actividades. Ok, que pase feliz tarde. Chao. Chao, Valeria, cuídate.